Buenos días, esta es mi presentación de la integración de los resultados, discusión y conclusiones de mi tesis. Mi tesis es llamada Habilidades socioemocionales y su aporte a la creatividad en una muestra de los estudiantes de secundaria en Medellín, Antioquia, Colombia, durante el año 2024. Durante esta presentación, pues vamos a resaltar los resultados más importantes de acuerdo a la pregunta de investigación y a los objetivos. Vamos a revisar los resultados sobre la hipótesis, la discusión de los resultados confrontando con la teoría, el análisis FODA y las futuras líneas de investigación y aportación de los hallazgos al conocimiento científico. Para iniciar, encontramos la tabla de consistencia. El título propuesto ya se había descrito. La pregunta de investigación es: ¿cuál es el aporte de las habilidades socioemocionales a la creatividad en una muestra de estudiantes de secundaria de los colegios públicos y privados de la ciudad de Medellín, Antioquia, durante el año 2024? El enfoque de este estudio es cuantitativo, el diseño es no experimental, transversal y de nivel correlacional explicativo. Analizamos dos variables: la independiente, que es las habilidades socioemocionales, y la dependiente, que es la de creatividad. Como resultados más significativos encontramos los datos sociodemográficos de la muestra. Estamos hablando de una muestra de 730 estudiantes comprendidos entre la edad de los 12 y los 18 años. Trabajamos en 5 colegios públicos y 5 colegios privados. Encontramos la mayoría de porcentaje del género femenino. Analizamos tres tipos de creatividad, que es la creatividad general, la narrativa y la gráfica. Cada una de ellas se estudió dentro de los rangos de edades de 12 a 13, 14, 15, 16 y 18. Encontramos entonces una puntuación baja de creatividad de acuerdo a la desviación estándar en cada una de ellas. Para la creatividad general, narrativa y gráfica, en cada uno de los rangos de edades comprendidos, encontramos ese bajo nivel de creatividad. También encontramos que la distribución de los sujetos de la muestra según los niveles de creatividad, ya sea por edades, encontramos que en la mayoría de los rangos de edades se encuentran en un nivel bajo de creatividad. Esto de acuerdo al porcentaje indicado según la prueba realizada. En la puntuación en creatividad según la variable de sexo, encontramos que hay una diferencia estadísticamente significativa para la creatividad total. En la creatividad narrativa encontramos dentro de ellas los componentes de fluidez narrativa, flexibilidad narrativa, originalidad narrativa. También encontramos diferencia estadísticamente significativa y esto es más significativo en mujeres que en hombres. También para la puntuación en creatividad según el tipo de colegio no encontramos una diferencia estadísticamente significativa. De acuerdo a las habilidades socioemocionales en la muestra de estudio, encontramos que subdividimos estas habilidades socioemocionales en autoconciencia, autorregulación emocional, regulación interpersonal, empatía, motivación, resolución de conflictos y trabajo en equipo. Se analizaron estas variables de acuerdo a un nivel de competencia, encontrando en 4 de ellas un nivel de competencia bajo. También vemos que según las diferencias en las habilidades socioemocionales, según el tipo de colegio, en la muestra no encontramos una diferencia significativa entre el colegio público y privado. En las diferencias en las habilidades socioemocionales según el género de la muestra, encontramos una diferencia estadísticamente significativa para las subvariables autoconciencia, autorregulación emocional, empatía, motivación y trabajo en equipo. Esto es más significativo durante el género femenino. En las diferencias en las habilidades socioemocionales según la edad en la muestra de estudio, vemos que para las variables autoconciencia y autorregulación emocional va aumentando de acuerdo al rango de edad. Entonces, a medida que aumenta la edad, también va aumentando esta diferencia significativa. En la motivación vemos lo contrario, que esta diferencia va disminuyendo de acuerdo al rango de edad. Aquí ya en las correlaciones encontramos que la correlación entre la escala de las competencias socioemocionales y la creatividad total o la creatividad general, encontramos una correlación positiva, mediana y significativa estadísticamente entre ambas variables.
Ahora la correlación es según los subcomponentes de la creatividad general y las subescalas de la competencia en habilidades socioemocionales. Encontramos que para la autoconciencia encontramos relaciones estadísticamente significativas entre la creatividad narrativa, la creatividad gráfica. Dentro de la creatividad narrativa encontramos para la fluidez narrativa, flexibilidad narrativa y originalidad narrativa. Y para la creatividad gráfica está la originalidad gráfica, también encontrando en cada una de estas variables una diferencia estadísticamente significativa con la autoconciencia. En la autorregulación emocional la encontramos solo para la creatividad narrativa en sus subcomponentes flexibilidad y originalidad narrativa. En la competencia de empatía encontramos una diferencia significativa entre la creatividad narrativa y los dos subcomponentes de esta, que es la flexibilidad y la originalidad narrativa. Para los componentes de motivación encontramos lo mismo que en empatía, diferencias significativas para la creatividad narrativa y cada uno de sus subcomponentes. Y ya en la resolución de conflictos encontramos una diferencia estadísticamente significativa en la creatividad narrativa en cada una de sus subcomponentes y en la creatividad gráfica en general. Para estas correlaciones se empleó la correlación de Spearman. Como discusión, entonces partimos del objetivo general que se planteó en esta tesis, que es analizar el aporte de las habilidades socioemocionales a la creatividad en una muestra de estudiantes de secundaria de los colegios públicos y privados de la ciudad de Medellín, Antioquia. En esto se puede evidenciar que los resultados fomentan que las habilidades socioemocionales deben considerarse dentro del proceso educativo, ya que son claves para involucrar dentro de los procesos de creatividad y por ende al éxito académico. Se encuentran niveles bajos de creatividad, tal como se planteó en la hipótesis inicial, perdón, donde se encontraban bajos niveles de creatividad y de habilidades socioemocionales. Esto se pudo confrontar con los resultados, encontrando evidentemente estos niveles bajos en cada una de estas variables. Respecto a los elementos de análisis suscitados en la hipótesis de predicción, encontramos que la creatividad no cumple satisfactoriamente con cada una de las variables o de las competencias socioemocionales, solamente se relaciona estadísticamente significativa con 3 de ellas. Además, en el presente estudio, la variable de motivación se reveló una disminución significativa en el aumento de edad. Es necesario considerar el efecto que podría estar ocasionando en la motivación de los estudiantes el uso constante de redes sociales, internet y demás. Como conclusión, encontramos que los resultados obtenidos en el presente estudio sugieren que las competencias socioemocionales y la creatividad son habilidades psíquicas relacionadas, es decir, estas dos variables se encuentran estrechamente relacionadas y esto sobre todo en las competencias de motivación, autoconciencia y resolución de problemas. Esto permite predecir un mayor desempeño creativo. Enseñar habilidades para resolución de problemas, ayudando a los estudiantes a identificarlos, buscar causas y soluciones de manera efectiva. También promover la colaboración y trabajo en equipo. Esto permite que al desarrollar habilidades de colaboración, respeto mutuo, indispensables en la socialización y en el espacio académico. Los resultados del estudio muestran un nivel bajo de creatividad en la muestra de estudio. Se incorpora la reflexión y la autoevaluación, animando a los estudiantes a crear y a identificar sus propias emociones y comportamientos. También es importante modelar comportamientos socioemocionales. Como sabemos, esto viene del ejemplo del personal escolar involucrado y esto se muestra a través de la empatía, el respeto, la tolerancia y el manejo efectivo de las emociones. Como análisis FODA encontramos fortalezas en los procesos educativos, en el desarrollo de habilidades socioemocionales y de creatividad, generan un impacto positivo en la forma en la que los estudiantes aprenden. Como oportunidad, vamos a crear nuevas líneas de trabajo que permiten integrar al currículo mediante la transversalización en cada una de las áreas y estos se integran en cada uno de los procesos académicos. Como debilidad, pues encontramos que el estudio solamente se encuentra enfocado en la ciudad de Medellín y es importante conocer la función de este proceso en otras regiones y departamentos de Colombia para poder dar una opinión general.
Y como amenazas, pues la inestabilidad de las políticas educativas, ya que pues debido a los cambios en los gobiernos, pues no se presenta una continuidad en este tipo de políticas educativas. Como futuras líneas de investigación encontramos varias de ellas, casi todas enfocadas hacia la incorporación de las habilidades socioemocionales y el fomento de la creatividad dentro del currículo. Y aportación de los hallazgos de esta tesis al conocimiento científico y académico, entonces nos permite mejorar la comprensión de la educación integral. Debemos entender que esto nos permite un mayor éxito personal y profesional si incorporamos este tipo de habilidades más allá de lo académico. Los resultados de este estudio pueden mejorar los programas educativos, integrando actividad de enfoques que fomenten la creatividad y las competencias socioemocionales. También se hace evidente el desarrollo de políticas educativas que complementen y promuevan el enfoque holístico de la educación, y los resultados del presente estudio sobre la creatividad y las competencias socioemocionales representan un aporte significativo en la educación y en la sociedad en general, pero sí es necesario que se pueda extender más allá hacia otras regiones para poder generalizar los hallazgos encontrados en este tipo de estudio. Y ojalá que como política educativa se puedan integrar al currículo para el desarrollo humano del aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención.